Análisis de varianza. Cuando vimos la unidad número 4 estuvimos trabajando con pruebas de hipótesis y una de ellas era la diferencia de medias. Utilizábamos prueba T para muestras independientes si eran dos grupos diferentes o relacionadas, pareadas o emparejadas si era un mismo grupo en dos momentos. Cuando aplicamos el análisis de varianza, cuando queremos comparar más de dos grupos, comparar simultáneamente diferentes medias y saber si existen diferencias significativas entre ellos. Tuvo su origen en las investigaciones agrícolas, cuando se quería comprobar si existían diferencias significativas entre las parcelas que fueron tratadas con diferentes tratamientos. Para poder utilizar el análisis de varianza deben seguirse unas condiciones, unos pasos. El primero es que las muestras tienen que ser aleatorias, es decir, seleccionadas al azar. Lo otro es que deben hacerse o señalarse previamente cuáles son los tratamientos específicos. Lo siguiente es que existe una media general. Posteriormente debemos comprobar la normalidad de los datos a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov para comprobar que existe normalidad de los datos o que estamos trabajando con una distribución normal o aproximadamente normal. La siguiente condición es que las varianzas deben ser iguales a nivel poblacional, que es lo que se conoce como homocedasticidad. Y lo siguiente es que trabajamos con dos variables, es lo que se conoce como ANOVA de un factor, porque tenemos una variable que es la variable independiente, que es cualitativa de escala nominal, y la variable dependiente, que es una variable cuantitativa en escala continua, en escala de intervalo o razón. Este que tenemos aquí es el procedimiento que nosotros conocemos como el ritual de la significancia estadística o los procedimientos pues que tenemos que utilizar para una prueba de hipótesis. Aquí lo tenemos si lo realizáramos de forma manual. Primero tendríamos que plantear las hipótesis, luego buscar la razón crítica poblacional, luego la muestral, plantear nuestra regla de decisión, decidir interpretar. Y en caso de que existan diferencias, tenemos que comparar, realizar múltiples comparaciones para saber cuál es el método que produce dichas diferencias. En la guía que está montada en Classroom, como ustedes saben, aparece el procedimiento manual, ¿sí? Todos los pasos para hacerlo manual. ¿Qué pasa si observamos que existen diferencias? Si existen diferencias, si los grupos son, si el tamaño de esos grupos, de esas muestras, son iguales, utilizamos el método de Tukel. Pero si las muestras, los grupos son diferentes, el método que vamos a utilizar es el método de Sheffield.